Cuando hablamos de misión, hay una faceta de experiencia espiritual con Dios de suma importancia que nunca puede ser dejada de lado, que es la experiencia de oración. Pero, ¿por qué es tan importante la oración? Porque al tener la misión de buscar y salvar a aquel que aún no conoce al Salvador del mundo, tenemos la oportunidad única de poder vivir una conexión entre Dios, el Dios de la misión, y el Dios que nosotros adoramos. Es decir, todos los discípulos del Señor necesitamos tener esta conexión. Esa se convierte en una de las partes más significativas de la oración, porque ella es una experiencia de cooperación. Dios, en su soberanía y poder, eligió su plan, un método por el cual podemos presenciar aquella palabra que Dios expuso a través de la oración. Eso significa que cuando oramos por otras personas, estamos cooperando con Dios y estamos siendo parte del plan de Dios para alcanzar el mundo. Tal vez uno de los versículos más extraordinarios de toda la Biblia está en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 11, donde dice lo siguiente: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y el versículo 12, Cristo afirma lo siguiente: el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo soy o yo voy al Padre. Juan 14, 11 y 12. ¿Has hecho lo que Jesús realizaba cuando estuvo en esta tierra? ¿Has resucitado a los muertos? ¿Has curado enfermos? Ese es uno de los versículos más difíciles de entender y creer, porque allí Él dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sinceramente, este es un versículo muy difícil de ser comprendido y aceptado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible hacer mayores obras, milagros aún mayores de aquellos que Jesús hizo? La respuesta está en el versículo siguiente y dice allí que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Te das cuenta? Aquí la oración no es limitada por el tiempo ni el espacio, es ilimitada. Y cuando Jesús estuvo aquí en nuestro mundo, Él se limitó a un determinado tiempo y espacio, o sea, a los 33 años en Palestina. Por lo tanto, Jesús quedó limitado a realizar milagros durante aquel tiempo, aquel periodo y en las proximidades de aquella región. Pero las oraciones no son limitadas por el tiempo ni por el espacio. Las oraciones hechas por Jesús hace 2000 años aún están siendo respondidas hoy. Las oraciones que tú y yo hacemos hoy pueden ser respondidas, por ejemplo, dentro de un mes. Ellas no son limitadas por el tiempo, ni son limitadas por el espacio. Puedes orar por amigos o parientes que hoy tal vez estén en el Perú, en Bolivia, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? Que podemos gastar algunos minutos orando por misioneros que están alrededor del mundo. Podemos orar por personas en países en que aún es prohibido leer la palabra de Dios o mantener cualquier tipo de acción intencional de compartir la fe con otras personas. ¿Te das cuenta? Nuestras oraciones pueden alcanzar todos los lugares y en cualquier momento. El poder de la oración no tiene límites. Por eso es que la oración es tan fundamental en la misión. Las personas pueden rechazar tus invitaciones, pueden rechazar tus argumentos, pueden hasta rechazarte como una persona, pero no pueden impedir que ores por ellos. No poseen ellos un sistema de protección contra nuestras oraciones. Nunca podemos olvidarnos que la oración es una experiencia de cooperación con Dios, pues Él desea bendecir a sus hijos, bendecir sus oraciones. Por eso es que Pedro afirma: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Según de Pedro capítulo 3, versículo 9. Por lo tanto, al orar podemos ver lo imposible tornándose posible, porque tenemos el poder de Dios de nuestro lado. La oración es el método usado por Dios para desarrollar nuestra fe y para bendecir a otras personas. ¿Y tú no deseas ser una bendición para otras personas? ¿No quieres unirte al ejército de hombres y mujeres que oran por otros, por parientes y por personas que no conocen al Señor? Esta es una invitación que Dios te hace en este momento. Y ora, porque Él está listo a responder tus oraciones.